amigas y amigos, trinitarios como mi hermano Enrique Cuervo y otros que representan otras, valga la redundancia, ciudades, pueblos de Cuba, de Santo Domingo, y todos aquí bajo la sombra de Unicaribe, de la cual me siento muy honrado de formar parte. El trabajo que se me encomienda se me hace un poco más difícil porque tenemos entre nosotros a mi colega y amigo, el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, doctor Humberto López Morales, que no quiso sentarse en la presidencia, pues es una persona muy humilde, está ahí atrás. Espero que el doctor López Morales no quite mi nombre de la academia después de esta modesta presentación, pero qué honor estar con ustedes, trinitarios y no trinitarios, amantes de una manera intensa del lugar donde nacieron. Para mí, Trinidad, entre otras cosas, es la ciudad, la tierra natal de amigos tan queridos como Vicente Cherry y Enrique Cuervo, que ya he mencionado. En el principio era Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, aunque alguien diría, y tiene todo el derecho del mundo, que en el principio era Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, que fue la primera ciudad fundada por los españoles en Cuba. Pero para nosotros, la primera esta noche es Trinidad. En cualquier caso, en el principio de la colonización de Cuba estuvo desde el año 1514 la presencia de, ¿por qué no llamarle así?, Nuestra Trinidad, la Trinidad de Cuba. Y en la historia de Cuba, Trinidad siempre ha estado presente de una manera especial y significativa. Nuestra ciudad, permítame usar así el lenguaje, sus hijos, sus vecinos, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hablar de Trinidad es mencionar a don Diego Velázquez, a partir de cuya labor se inicia la creación del pueblo cubano como lo conocemos hoy. Pueblo, sí, de taínos y siboneyes antes de su llegada, pero a partir de entonces un pueblo con diversos orígenes étnicos, españoles, africanos y muchos otros. En algún sentido, me atrevo a decir que Velázquez fue no solo fundador de Trinidad, sino de la Cuba en que yo nací y en la que me crié. Hablar de Trinidad, entonces, sería mencionar muchos nombres. Perdón por tantas omisiones. Nombres que son parte de la historia, no solo de Cuba o de las Antillas españolas, sino de América. Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Francisco Fernández de Córdoba. Bastaría encontrar tales nombres en el repartimiento de indios y tierra en los documentos que quedan todavía acerca de todas esas cuestiones. ¿Cómo hablar de toda la región sin mencionar a Vasco Porcayo de Figueroa? O a Pedro Alvarado, de quien Echerry, mi amigo Vicente, identifica con propiedad como figura de la conquista de Mesoamérica, en su artículo de esta mañana. Más allá de momentos de prosperidad o del estancamiento natural que tienen las poblaciones a través del tiempo, más allá de todo eso, situaciones que pueden acontecer en cualquier lugar, la lectura del artículo de hoy es mencionar capítulos enteros de nuestra historia y de las Antillas españolas. Estilo de vida, pudiéramos hablar algo de eso y extendernos a sistema de gobierno colonial, establecimiento y propagación de la religión cristiana, visitas de corsarios y piratas,
y por qué no decirlo, del inicio de la libre empresa, como en el caso conocido de Bayamo, la población se vio necesitada de comerciar, no siempre con la aprobación de las autoridades coloniales, comercio que alguno pudiera llamar de contrabando, pero que en realidad podemos llamarle de supervivencia, con los ingleses de Jamaica, con las colonias tanto inglesas como holandesas, y esa era una situación que se extendía a toda Cuba, indirectamente, pero más directamente a ciertas poblaciones. Todo eso es historia de Cuba. Hablar de Trinidad es referirse al fomento de la ganadería, al cultivo de la caña, esa economía del país equilibrada por la presencia de azúcar, tabaco, ganadería, café. Hablar de Trinidad es hablar del puerto de Casilda y del Valle de los Ingenios y de la Torre de Iznaga, desde la que se podía contemplar bellezas y riquezas de todo un periodo histórico de Cuba y, por qué no decirlo, de nuestra Trinidad o Trinidad de Cuba. Historia de Trinidad es historia de templos, de palacios, de colegios, de viviendas, de edificaciones. Es la historia de todos ustedes y de sus antepasados. Historia de Trinidad, hacer historia de Trinidad, escribir de historia de Trinidad o haber vivido la historia de Trinidad es recordar a una ciudad sin tiempo, una ciudad sin cuyo nombre y sin cuya historia, repito, no puede hablarse de Cuba ni de épocas enteras del desarrollo de esa nación. Y es hablar de fervores independentistas anteriores a las guerras más conocidas como la de los 10 años. Hablar también sería necesario de patriotas, una lista interminable de figuras tan conocidas como aquellas lecciones de historia que desde la escuela primaria, en mi caso el texto de Vidal Morales, sirvieron para iniciarnos en ese tipo de conocimiento. Sí, todo eso y mucho más es Trinidad. Y ustedes pudieran añadir tantas cosas de la historia de Trinidad y en cierto sentido abrumarme porque yo no soy especialista en historia de Trinidad. Es más, en algunos aspectos de mi trabajo como historiador soy más especialista en historia dominicana que en historia cubana. Pero sí quiero decirles a ustedes, mis buenas amigas y mis buenos amigos, las damas primero, que todas las artes y todas las ciencias y todas las letras y la poesía y lo bueno y lo noble y lo honesto y lo eterno de Cuba queda resumido en este nombre que celebramos 500 años después, Trinidad de Cuba. Y como aquellos patriotas puestos en prisión en 1869, en un episodio que llevó a la cárcel y al destierro a nuestro José Martí, me atrevo, como aquellos próceres estudiantes habaneros, frente a ustedes, trinitarios y amigos de otras partes de Cuba, a repetir aquel grito glorioso que no debemos olvidar, aunque hayamos preferido hacerlo de otras maneras. ¡Que viva la tierra donde crece la caña! Muchísimas gracias.